Hola y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos sumergimos en un desafío que nuestro cerebro resuelve cada día sin que nos demos cuenta, pero que para las máquinas representa un puzzle, vamos, de una complejidad enorme. Se le conoce como el problema de la fiesta de cóctel. Imaginen la escena. Están en una sala llena de gente, todo el mundo habla a la vez, y aún así pueden concentrarse en la voz de una única persona. Ahora imaginen intentar hacer eso con un solo micrófono. ¿Cómo se aísla esa voz? Es una pregunta fundamental, la verdad. Y la respuesta es la clave para que la tecnología que usamos a diario, como los asistentes de voz, funcione de verdad fuera de un laboratorio silencioso. Exacto. Y para explorarla, hoy tenemos sobre la mesa un estudio empírico muy interesante. Compara dos técnicas para procesar el sonido antes de que una inteligencia artificial intente separarlo. El objetivo de nuestro análisis es entender por qué una técnica que imita al oído humano, llamada la transformada Q-constante, o CQT, podría ser superior a la técnica estándar. La STFT, la transformada de Fourier de corto plazo. Esa es. Es una inversión en la ingeniería que hace posible que nuestros asistentes de voz nos entiendan incluso cuando hay ruido de fondo. Y es importante contextualizar que esto va mucho más allá de pedirle una canción a un altavoz inteligente. Hablamos de cualquier sistema de reconocimiento automático del habla o de identificación de hablantes que tenga que funcionar en entornos del mundo real. Una casa con la tele puesta, una oficina ruidosa. Una sala de conferencias con varias personas hablando, por ejemplo. El estudio que analizamos hoy se enfrenta a dos dificultades que son clave y que definen el problema en su versión más pura y complicada. ¿Y cuáles son esas dos dificultades? La primera es lo que llaman la independencia del hablante. El sistema debe funcionar para cualquier persona con cualquier tipo de voz, sin haber sido entrenado previamente con ella. O sea, que no puedes pedirle al sistema que primero te escuche 5 minutos para aprenderse tu voz. Nada. Tiene que funcionar al instante. Claro, no puede necesitar una muestra de «Hola, soy yo» para empezar a funcionar. Tiene que ser universal. Precisamente. Y la segunda dificultad, que ya la mencionabas, es que se basa en un solo micrófono. En términos técnicos, es un sistema monoaural. Y eso es crucial, me imagino. Muchísimo. Porque al no tener múltiples micrófonos, no se pueden usar algoritmos de beamforming, que son técnicas que permiten, por así decirlo, apuntar la escucha hacia un sonido concreto y filtrar el resto. Con un solo canal, toda la información llega mezclada en un único torrente de datos. Y la tarea de desenredar las voces se complica exponencialmente. De acuerdo. El reto es mayúsculo. Entonces, si ese es el problema, ¿por dónde empiezan los sistemas modernos a intentar solucionarlo? ¿Cuál es el punto de partida? Pues mira, el gran avance en los últimos años ha venido del aprendizaje profundo, del deep learning. Hay varias arquitecturas punteras, con nombres como Deep Clustering o Permutation Invariant Training, pero la idea fundamental en la mayoría es la misma. Primero necesitan convertir la onda de sonido, que es una señal unidimensional muy caótica, en algo que una red neuronal pueda interpretar. Necesitan una imagen del sonido, por así decirlo. Esa es una buena forma de verlo. Convierten el audio en un espectrograma, que es básicamente un mapa de calor que muestra qué frecuencias están activas en cada instante. Un mapa bidimensional, de tiempo y frecuencia. Eso es. Y la herramienta que se ha usado tradicionalmente para crear ese mapa es la STFT, la que comentábamos antes. Ha sido el estándar durante décadas. Pero aquí es donde los autores de este estudio dicen, un momento, quizá este primer paso, esta herramienta estándar, es parte del problema. Exactamente. Ahí está el núcleo de la cuestión. La STFT analiza las frecuencias de una forma completamente lineal. Lineal. ¿Qué quieres decir con eso? Le presta la misma atención a una diferencia de 100 hercios entre sonidos muy graves que a la misma diferencia entre sonidos muy agudos. Pero nuestro sistema auditivo no funciona así en absoluto. Para nada. Es completamente no lineal. Podemos distinguir matices en las voces graves con una precisión asombrosa. Totalmente. Somos mucho más sensibles a las diferencias entre frecuencias bajas que entre frecuencias altas. Podemos distinguir con mucha facilidad una nota la de una nota si en un contrabajo, pero nos costaría mucho más diferenciar dos notas muy agudas que tuvieran la misma separación en hercios. Vale. Y el estudio lo que plantea es que este desajuste entre la herramienta de la máquina, la STFT, y nuestra biología,
pues es una limitación fundamental. Es como darle un sastre una regla en la que todos los milímetros son iguales, cuando en realidad para coser mangas necesita una precisión altísima y para el largo de un abrigo no tanto. Es una analogía perfecta. Entendido. Entonces, si la herramienta estándar no sirve porque no se parece a cómo oímos, ¿qué alternativa proponen? Proponen usar una herramienta diseñada específicamente para imitar esa percepción no lineal del oído humano, la transformada Q constante o CQT. Vale. Lo interesante es que no es la única opción bioinspirada que existe. Había otra candidata, los coeficientes MFCC, que se usan mucho en reconocimiento de voz. Pero los investigadores la descartaron por dos motivos muy prácticos. ¿Cuáles? Primero, son muy difíciles de revertir. Es decir, es muy complicado reconstruir el audio original a partir de ellos. Y para separar voces necesitas poder volver a generar el sonido al final. Pero no te sirve de nada separarlas en un mapa si luego no puedes escucharlas. Ya. Y segundo, su muestreo de frecuencias es demasiado disperso, deja muchos huecos. La CQT, en cambio, resuelve ambos problemas. Ajá. No solo se parece mucho más a nuestra audición, sino que también genera un espectrograma denso y, lo que es crucial, es reversible. Esto la convierte en la candidata ideal para reemplazar a la STFT como front-end, como la puerta de entrada de datos para estos sistemas. La hipótesis entonces es muy elegante. Si hacemos que la máquina escuche el mundo de una forma más parecida a como lo hacemos los humanos, será mejor desenredando las voces humanas. Simple y potente. Esa es la idea. Simple, potente y bioinspirada. Vale. Me has convencido de la idea, pero el nombre transformada Q constante suena bastante intimidante. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué hace de forma diferente? Es una gran pregunta. El concepto de factor de calidad Q viene de la teoría de filtros. Pero para entenderlo, lo mejor es una analogía. La STFT, la herramienta tradicional, usa una ventana de tiempo de tamaño fijo para analizar todas las frecuencias. Vale. Imagina que tienes una pequeña mirilla y observas el sonido pasar. La mirilla es siempre del mismo tamaño, mires donde mires. Esto te da una resolución de frecuencia constante. Ok, una mirilla de un solo tamaño para todo. Exacto. La CQT, en cambio, es mucho más inteligente. Usa ventanas de tiempo más largas y anchas para analizar las frecuencias bajas. Ah, Y ventanas mucho más cortas y estrechas para las frecuencias altas. ¿y qué efecto práctico tiene eso? ¿Qué ganas con cambiar el tamaño de la ventana? Ganas lo mejor de dos mundos. Al usar una ventana larga para los graves, consigues una resolución de frecuencia altísima. Puedes distinguir detalles muy finos. Claro. Y al usar una ventana corta para los agudos, consigues una resolución temporal muy alta. Puedes detectar cambios muy rápidos en el tiempo. O sea, es como tener una lupa de altísima potencia para los graves y una cámara de alta velocidad para los agudos. Esa es la idea. La STFT te obliga a elegir o buena resolución de frecuencia para todo o buena resolución de tiempo para todo. La CQT te da ambas, justo donde las necesitas, imitando al oído. Me encanta esa analogía. O sea que el método antiguo, la STFT, te obligaba a elegir entre ver los detalles o ver el movimiento, pero no podías tener las dos cosas a la vez. Y esto lo soluciona. Exacto. Y esa solución se puede ver, literalmente, si miras los mapas de sonido que genera cada técnica. Hablemos de eso, porque el estudio presenta una imagen, la figura 2, que lo deja clarísimo. Al verlas una al lado de la otra, la diferencia es brutal. En el espectrograma de la CQT, las líneas horizontales que representan las notas fundamentales de la voz y sus armónicos, Que son como las huellas dactilares de un sonido. eso es, en la zona de bajas frecuencias esas líneas son increíblemente nítidas, muy definidas. Y si miras la misma zona en el mapa de la STFT, todo es mucho más borroso, más difuminado. Es la prueba visual de esa lupa para los graves de la que hablábamos. Esa nitidez extra es información pura que le estás dando a la inteligencia artificial para que trabaje. Se lo pones más fácil desde el principio. Pero por lo que entiendo, llegar a este punto no fue fácil. Mencionaste que una de las ventajas de la CQT es que es reversible. ¿Fue complicado conseguirlo? Muchísimo. De hecho, ese fue el gran obstáculo de la CQT durante años. Era una calle de un solo sentido. Ah, claro. Podías convertir el sonido en este mapa tan detallado, pero no podías volver atrás para reconstruir la voz. El estudio menciona que la solución fue un avance matemático bastante complejo, un verdadero eureka en el campo. ¿Y sin ese avance? Sin ese avance, que tardó años en llegar, la CQT sería una curiosidad académica muy interesante, pero completamente inútil para esta tarea. No podrías escuchar las voces que has separado. Vale, la teoría es muy elegante. Imitar al oído debería funcionar mejor.
y la herramienta parece la adecuada. Pero una cosa es la teoría y otra es demostrarlo. Me imagino que no fue fácil montar un experimento para probar esto. Desde luego que no. Pero la metodología que siguieron fue muy directa y, en mi opinión, muy inteligente. Usaron un conjunto de datos que es el estándar de oro en este campo. Se llama WSJ0-2mix. ¿Y eso qué es? Básicamente son 30 horas de mezclas de audio creadas a partir de grabaciones de alta calidad de gente leyendo artículos del Wall Street Journal. Es el campo de pruebas que todo el mundo usa, así que los resultados son comparables. Vale. ¿Y qué hicieron con esos datos? ¿Crearon un sistema nuevo desde cero? Hicieron algo más listo. En lugar de eso, cogieron varios de los mejores algoritmos que ya existían. ¿Los de vanguardia? Sí, sistemas como DSP-CL, UBIT-BLS-CTM y uno muy avanzado llamado Chimera++. Y lo único que hicieron fue en cada uno de ellos una operación de cirugía. Quitaron la pieza de la entrada, el módulo STFT, y sin cambiar absolutamente nada más, le pusieron su propio módulo de SQT. Ah, eso es clave. Porque así aíslas la variable. Cualquier diferencia en el resultado final solo puede deberse a ese cambio. Exacto. Es un diseño experimental muy limpio. Cualquier mejora que se observe se debe, inequívocamente, al uso de la CQT. Pero supongo que no fue tan simple como cambiar una pieza por otra, ¿verdad? ¿No tuvieron que ajustar esa nueva pieza? Sonríe. Ojalá fuera tan fácil. No, en realidad, ahí está parte de la ciencia. Tuvieron que afinar la CQT para la tarea específica de la voz humana. ¿Afinarla? Sí. Por ejemplo, descubrieron algo fascinante sobre nuestro propio oído. Aunque en general, como hemos dicho, es no lineal, resulta que por debajo de unos 500 hercios se comporta de forma un poco más lineal. ¡Qué curioso! Así que ajustaron su modelo con un parámetro que llamaron gamma para imitar esa peculiaridad. Es un nivel de detalle increíble, intentando replicar no solo el concepto general del oído, sino sus pequeños matices. Bueno. La métrica estándar es el SDRI, o mejora de la relación señal-distorsión. ¿Vale? Mide en decibelios cuánto más limpia es la voz separada en comparación con la mezcla original. Un número más alto significa un mejor resultado. Más limpia. Vale. Y aquí es donde los investigadores encontraron la primera gran pista, incluso antes de encender las redes neuronales. ¿A qué te refieres? Calcularon lo que llaman el límite superior ideal. Es una especie de puntuación máxima teórica que podrías obtener con cada tipo de mapa de sonido. Es como preguntarse, si tuviéramos un separador perfecto. Exacto. ¿Cuál es el potencial máximo de cada herramienta? Y descubrieron que el límite superior para la CQT era de 14,6 decibelios, mientras que para la STFT era de 13,5. O sea que incluso antes de empezar la carrera, el coche con el motor CQT ya tenía un potencial máximo más alto. La materia prima, el mapa del sonido, ya era mejor. Precisamente. El techo de la CQT era intrínsecamente más alto para esta tarea. El punto de partida ya era superior. Y supongo que los resultados finales del experimento confirmaron esta sospecha. Después de toda la preparación, ¿quién ganó la pelea? Los resultados fueron rotundos y consistentes. Si miramos los datos que presentan en su tabla 3, en todos los enfrentamientos la versión con CQT superó a la versión con STFT. A ver, con el modelo DPCL, la CQT obtuvo 11,1 decibelios frente a 10,7. Con el QPIT BLSTM, la diferencia fue aún mayor, 10,4 para CQT frente a 9,5 para STFT. Casi un decibelio de diferencia ahí. Sí. Y con Chimera++, que es uno de los más potentes, la CQT llegó a 12,5 frente a 12,2. Un momento, los números son consistentes, pero si tomamos el último ejemplo, la mejora es de 12,2 a 12,5. Es una mejora de 0,3 decibelios. La media que reportan es de 0,4. A mí, como profana, eso me suena a muy poco. ¿Realmente es una diferencia que se pueda notar? Convénceme de que esto es un gran avance y no un ajuste mínimo. Es una pregunta excelente, porque el número en sí mismo parece pequeño y es fácil subestimarlo, pero hay que ponerlo en contexto. En este campo estás trabajando en los márgenes de la perfección. Estos sistemas ya son increíblemente buenos. Claro. Conseguir una mejora, por pequeña que sea, que funcione siempre en todos los modelos de vanguardia, es como conseguir que un coche de Fórmula 1 sea una décima de segundo más rápido por vuelta. Entiendo. No estás cambiando el motor entero,
Estás haciendo un ajuste aerodinámico brillante que te da la victoria en el campeonato. Vale, no se trata de la magnitud del salto, sino de la consistencia y de que demuestra que el principio fundamental es correcto. Exacto. Demuestra que el fundamento de la hipótesis, la bioimitación, es el camino correcto. Encontrar una mejora tan robusta simplemente cambiando un componente es un resultado muy significativo en ingeniería. Les dice a todos los investigadores del campo, miren en esta dirección, aquí hay potencial. Es increíble pensar que todo este esfuerzo, todo este aprendizaje profundo y estas matemáticas complejas es para replicar algo que hacemos sin pensar mientras nos tomamos una caña en un bar abarrotado. Totalmente. Y todavía estamos muy lejos de hacerlo tan bien, y sobre todo con tan poca energía como lo hace nuestro cerebro. Es una lección de humildad para la ingeniería, sin duda. En resumen, el viaje ha sido revelador. Hemos partido del problema de la fiesta de cóctel y hemos visto cómo la solución estándar de la ingeniería, la STFT, choca con la biología al tratar todas las frecuencias por igual. De forma lineal. Eso es. Y el estudio demuestra con datos claros que adoptar una solución bioinspirada como la CQT, una que imita la resolución no lineal de nuestro oído, ofrece una ventaja medible y consistente. Al dar más detalle a los graves y más agilidad a los agudos. Exacto. Al forzar a la máquina a analizar el sonido de una manera más humana, los algoritmos de inteligencia artificial que vienen después son capaces de hacer su trabajo de forma más eficaz. Es un recordatorio fascinante de cómo la naturaleza, a través de millones de años de evolución, a menudo ya ha encontrado soluciones increíblemente optimizadas a problemas muy complejos. Y observar esas soluciones puede ser una de las mayores fuentes de inspiración para la tecnología. Y esto plantea una pregunta importante para el futuro, que es donde creo que está lo más interesante. Este trabajo se centró en mejorar la puerta de entrada del sistema, el análisis inicial, lo que ocurre en el oído. Ajá. Si imitar este primer paso es tan efectivo, ¿qué otros aspectos de nuestro procesamiento auditivo, no solo del oído, sino de cómo el cerebro interpreta esos sonidos, podríamos modelar para dar el siguiente gran salto? ¿Te refieres a ir más allá del oído y empezar a imitar al cerebro? Exacto. El propio documento menciona de pasada la existencia de sistemas end-to-end que intentan trabajar directamente con la onda de sonido, saltándose por completo el espectrograma. Quizás el futuro no esté solo en perfeccionar este mapa del sonido, sino en encontrar representaciones de la información sonora completamente nuevas, inspiradas aún más profundamente en nuestra propia neurología. ¿Cómo representa el cerebro un sonido? Esa es la pregunta del millón. Si pudiéramos descifrar una pequeña parte de eso, el avance podría ser gigantesco. Una idea muy potente. Para seguir reflexionando. Gracias por acompañarnos en este análisis.